Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en sociedades de cambio. En el podcast anterior, que os dejaré por aquí en algún enlace o si no en la cajita de descripciones, hicimos una breve aproximación a la antropología que desde la epistemología axiológica defendemos o postulamos. Y en esa aproximación a esa forma peculiar de entender la antropología, dijimos que en el ser humano hay un doble sentir. Uno que es el sentir hacia la dimensión relativa y otro que es un sentir profundo ligado a la dimensión absoluta. Pues en el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre ese sentir que constituye al yo, ese sentir determinado, condicionado por los deseos, temores, expectativas y recuerdos. Como ya hemos dicho tanto en el primer como en el segundo podcast, el ser humano es un animal lingüístico, pero es un animal como otro cualquiera y como todo viviente ha de sentirse como una estructura de necesidades y por lo tanto una individualidad frente a un mundo en el cual debe satisfacer esas necesidades. En este sentido diríamos que las necesidades del viviente crean la individualidad y el mundo de objetos frente a esa individualidad. Con esto lo que queremos remarcar es que la necesidad del viviente crea una dualidad y el yo es la vivencia de la individualidad de un ser lingüístico. Y los rasgos básicos que constituyen esa individualidad son los deseos en relación a unas necesidades, los temores que acompañan a cada deseo, los recuerdos del éxito o del fracaso y las expectativas de conseguir todos esos deseos en un futuro. Podríamos decir en este sentido que los deseos, temores, son el núcleo de lo que llamaremos el ego, que acompaña el recuerdo hacia el pasado y las expectativas hacia el futuro. En este sentido, podríamos decir que la individualidad del ser humano es una estructura formada por recuerdos, deseos, temores y expectativas. Hemos dicho que estos deseos, que estos temores, expectativas, recuerdos, etc., son el núcleo del ego, pero nos tenemos que preguntar cómo desde la epistemología axiológica entendemos el ego o entendemos el yo. Simplemente consideramos que es una función cerebral para gestionar todo lo que se refiere a la condición del individuo frente a un medio. El yo, como ya hemos comentado, está constituido por estos recuerdos, deseos, temores y expectativas. Y al estar constituido por esta estructura, acota y valora todas las cosas a través de estos recuerdos, deseos, temores y expectativas. Esto es lo que conforma su sentir del mundo según, como diría la epistemología axiológica, según el modo de sobrevivencia del colectivo. Y en el interior o en lo más profundo de este mundo modelado por el yo, a través de estos recuerdos, deseos, temores y expectativas, se presenta la dimensión absoluta, que es la fuente real de la realidad misma. Y aquí es donde entra en juego el segundo sentir, el sentir más profundo, el sentir hacia la dimensión absoluta, que no deja de ser un sentir humano en una segunda dimensión. No es que haya dos sentires, sino que hay un sentir que al tener a ser un animal lingüístico, pues se bifurca en dos sentires. El sentir de recuerdos, deseos, temores y expectativas arraigado a la dimensión relativa de la supervivencia humana, a sus necesidades, y el sentir de la realidad misma, que es el sentir de la dimensión absoluta. Como os he comentado, hay un sentir humano que se manifiesta en dos dimensiones, en la dimensión relativa y en la dimensión absoluta. Y en este sentido, el sentir de la dimensión absoluta se manifiesta como lo que es verdaderamente real. La interpretación que haga el yo, o la interpretación y el sentir del yo que pasa por esta estructura de recuerdos, deseos, temores y expectativas, se presenta como no real, como no existente ahí, o existente únicamente para nuestro yo. Así tenemos dos datos que se presentan en la conciencia. El sentir-interpretación que pasa por los recuerdos, deseos, temores y expectativas, que no es real, o únicamente sería real para un supuesto yo, es decir, que está únicamente en el sentir de nuestra conciencia, de nuestra propia individualidad, y el sentir de la realidad que no pasa por estos recuerdos, deseos, temores y expectativas, que es absoluto, que está suelto de todo esto. ¿Por qué? Porque no pasa por los moldes de configuración de los recuerdos, deseos, temores y expectativas, y por lo tanto es un sentir sin forma. Así
tenemos un doble sentir de lo real, como ya os he ido comentando. Un sentir con forma, determinado, condicionado por los recuerdos, deseos, temores y expectativas, y otro sentir que es un sentir sin forma. El sentir sin forma apunta y expresa la realidad verdadera de lo que modela el yo desde este recuerdo, deseos, temores y expectativas. Es lógico porque si el sentir de DA de la dimensión absoluta es un sentir de lo verdaderamente real, porque el sentir de DR, el sentir de nuestras necesidades, es un sentir modelado por recuerdos, deseos, temores y expectativas, es un sentir creado o construido por un yo. Pero este yo, como hemos dicho, simplemente es una función cerebral para gestionar todo lo que hay en nuestro mundo. Por lo tanto, al ser una construcción, solo es real para esta individualidad, para este supuesto yo, y en el fondo de este sentir de dimensión relativa está el verdadero sentir sin forma de la dimensión absoluta. O dicho de otra forma, el sentir con forma, el sentir de DR, el sentir modelado por nuestros recuerdos, deseos, temores y expectativas, podríamos decir que funciona como un sistema de señales con relación al medio para indicarnos qué estímulos pueden ser más beneficiosos y cuáles pueden ser más dañinos para nuestra propia supervivencia como individuos y como colectivos. Esto también nos tiene que llevar a la idea de que no son fijos, que no son fijos, que son dinámicos y que por lo tanto, como ya hemos comentado, dependiendo del modo de supervivencia colectiva, pues estos recuerdos, deseos, temores y expectativas se generan de una forma o se generan de otra. Pero aparte de este, que podemos llamar sentir sistema de señales, está, como ya os he estado comentando, el sentir sin forma o el sentir hondo, que es el que recibe la noticia explícita o implícita de la dimensión absoluta. Para recibir esta noticia de la dimensión absoluta, el sentir no tiene que estar condicionado o determinado por nuestros recuerdos, deseos, temores y expectativas, porque estaremos posicionándonos en la dimensión relativa de nuestra supervivencia. Y aquí es donde entra el concepto de la cualidad humana, y en este sentido se da cualidad humana cuando se cultiva temáticamente las dos dimensiones de nuestro sentir. Si no hiciéramos este cultivo de las dos dimensiones de nuestro sentir, nos reduciríamos solo a cultivar uno, que es el sistema de sentir, sistema señales, que es lo que llamamos sentimientos. Es decir, simplemente nos dedicaríamos a cultivar nuestros recuerdos, deseos, temores y expectativas. Si lo hiciéramos así, pues no tendríamos cualidad humana. Y el sentir hondo sin forma, el sentir de la dimensión absoluta, el sentir no condicionado por estos recuerdos, deseos, temores y expectativas, quedaría únicamente implícito y no tematizado. Una de las consecuencias más importantes que se extraen de todo esto es que cuando identificamos el sentir hondo, podemos llegar a entender que el sentir de la dimensión relativa o sentimiento o sentir sistema de señales es una construcción nuestra, es una propia construcción humana, que en realidad está vacía de realidad propia, no está ahí, no tiene una ontología heterónoma, sino que es una construcción que ha hecho el propio individuo. Y es en este sentido cuando decimos que no tiene una realidad propia, porque la realidad se la ha otorgado el propio individuo, ha considerado, en base a sus recuerdos, deseos, temores y expectativas, que ese sentir sistema de señales debe ser ese. En cambio, cuando sentimos o tenemos la captación de esa dimensión absoluta, percibimos que el verdadero sentir, la verdadera realidad de todo es ese mismo sentir hondo, no condicionado por los deseos, temores y expectativas, es decir, por la estructura de un animal lingüístico. Y trabajando un poco más en esta idea de este doble sentir, diríamos que el yo o el ego se asienta y está constituido por estos recuerdos, deseos, temores y expectativas, porque la función de este yo, de este ego, como hemos comentado, es gestionar la sobrevivencia, y por lo tanto es desde el nivel con forma del sentir, es decir, es desde el nivel de la dimensión relativa, que opera un sistema de señales. Pero este yo, este ego, aunque se identifica con la realidad que le dicta o que le condiciona o que le determinan sus recuerdos, deseos, temores y expectativas, puede
si logra atisbar este sentir de la dimensión absoluta, comprender las enormes ventajas que supone actuar con todo su sistema de sentir, con todo su sentir, tanto en el nivel superficial como en el nivel profundo. Si se comprende que haciendo pie en la dimensión absoluta nos irá mejor o cumple mejor el papel de gestor de la supervivencia, pues adoptaremos ese nivel. Si comprendemos con claridad esta dimensión absoluta y cómo esta dimensión absoluta forma parte de nuestra propia estructura antropológica, el ser humano debería ponerse incondicionalmente al servicio de este sentir hondo y sin forma de la dimensión absoluta, porque le garantizará una mejor supervivencia, una mejor gestión de su propio yo, aunque el yo esté totalmente determinado por estos recuerdos, deseos, temores y expectativas y esté encerrado en su dimensión relativa, aunque, como he intentado explicar, con el sentir hondo, con el sentido de la dimensión absoluta, nos daremos cuenta de que el yo es un gestor y que todo lo que ese yo haga es una construcción que no tiene entidad propia, que no existe. Básicamente, esta idea es lo que, cuando desde CTR o desde la epistemología axiológica se leen textos de grandes sabios, es lo que remarcan estos grandes textos, que ese sentir hondo, sin forma, que percibe la noticia de la dimensión absoluta, es esa misma dimensión absoluta sin ninguna dualidad. No hay dos en este sentido. Cuando tú captas o cuando se capta esta dimensión absoluta desde este sentir hondo, la dualidad desaparece, porque te has dado cuenta de que la dualidad es una construcción que ha hecho una individualidad para poder sobrevivir. Es lo que os comentaba al principio del podcast. La necesidad ha creado esta dualidad. No es que haya un piso y dos pisos, sino que la necesidad constituye o construye esta dualidad. Y es en esto cuando en el sentir profundo se hace patente y presente esta dimensión absoluta, este misterio de los mundos. Pero hay que ser conscientes de que ese sentir de la dimensión absoluta o ese sentir del misterio de los mundos es nuestro propio sentir. O sea, nosotros somos esa dimensión absoluta, somos ese misterio de los mundos, somos ese sentir hondo. Y cuando trabajas en los diferentes textos o te aproximas a la lectura de estos textos de una forma libre, te das cuenta de que cualquier tradición, sea cual sea, de una forma más sutil o de una forma más, ¿cómo podríamos decir?, más directa, hablan o llegan a la conclusión de que esa dimensión absoluta es no dualidad pura. Y por consiguiente, nuestro sentir hondo, nuestro sentir sin forma, es dimensión absoluta. Es la dimensión absoluta. Y hasta aquí este tercer podcast sobre conceptos o ideas claves de la epistemología axiológica, y en este más concreto pues nos hemos centrado en el sentir, en el doble sentir del ser humano, que, como ya os he dicho, no es que sean dos sentires, sino que es un sentir determinado o condicionado por los recuerdos, deseos, temores y expectativas de la necesidad de un viviente, y el mismo sentir, pero suelto, el sentir absoluto de esa misma realidad, que no está condicionado por los recuerdos, deseos, temores y expectativas de un ser lingüístico necesitado. Así que nada, si os ha gustado, os invito a que escuchéis el primero y el segundo podcast. Y nada, compartidlo, suscribiros al canal y muchas gracias. Hasta luego.